Incline su rostro para que comencemos orando. Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, por estar un domingo más, Señor, alabando juntos, Señor, alabándote, adorándote, Señor, y aprendiendo de tu palabra. Te pido, Padre Santo, que por favor me den las fuerzas necesarias para poder enseñar, fuerzas físicas, Señor, también espiritualmente, Señor. Te ruego por los hermanos, Señor, para que sus corazones estén atentos y dispuestos, Señor, a recibir de tu palabra. Dejamos esta reunión y esta enseñanza en tus manos, Señor. Amén. Bien, cuento una historia de un hombre a quien lo dejaron en una granja y le vendaron los ojos, ¿sí? Y le dieron una instrucción. Le dijeron: te vamos a entregar una mochila con herramientas, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer es correr por este campo con los ojos vendados. El hombre hizo caso y dijo: bueno, voy a correr. Lo que no le habían contado al hombre es que la granja estaba llena de agujeros. Y algunos agujeros eran tremendamente profundos. Bueno, más temprano que tarde el hombre terminó cayendo en uno de estos pozos profundos, ¿sí? Y cuando se da cuenta que había caído, decidió sacarse la venda, empezó a ver que habían paredes y se dio cuenta que estaba atrapado en un hoyo. Bueno, en ese momento se acordó y dijo: bueno, voy a pasarme una mochila. En esa mochila seguramente vienen herramientas que me van a ayudar a salir. Y lo único que encontró fue una pala. Entonces pescó la pala y dijo: la voy a usar. Empezó a cavar con la pala. Empezó a cavar y de repente se daba cuenta que no podía salir del hoyo. ¿Sí? Estaba en el hoyo, entonces dijo: bueno, voy a intentar otra manera, voy a cavar un poco más rápido. Empezó a cavar más rápido. Vio que tampoco funcionaba, dijo: voy a cavar más lento. De pronto empezó a probar otra alternativa y dijo: voy a dar paladas más grandes. Después dijo: no, voy a dar paladas más chicas. Quizás si acumulo tierra en un lado, también pueda salir del hoyo. Sin embargo, el hombre seguía metido en el hoyo. Todo intento que hacía era totalmente inútil. Cada vez el hoyo se iba haciendo más y más profundo. Entonces el hombre pensó y dijo: a lo mejor no necesito esta herramienta, lo que necesito es una retroexcavadora que me ayude a cavar más rápido para salir del hoyo, ¿cierto? Y bueno, este razonamiento, que parece bastante ilógico, ¿cierto? Porque los hoyos se hacen cavando, por tanto si yo meto algo que me ayuda a cavar, el hoyo sigue creciendo. Sí, es bastante obvio para nosotros. Nunca va a lograr salir de ese hoyo, sino que va a estar más hundido cada vez más. ¿Sí? Ahora, aunque esto parezca obvio, yo les pregunto a ustedes: ¿les ha pasado que han intentado salir de agujeros en sus vidas usando una herramienta equivocada o un medio equivocado, y lo único que han conseguido es que el hoyo o el pozo en el cual han caído termine siendo aún más profundo? Le hago otra pregunta: ¿qué tal si suelta esa pala e intenta otra forma? ¿Sí? Bueno, y eso es algo parecido a lo que Jesucristo les dijo a sus oyentes en el Sermón del Monte. ¿Sí? Cuando les dijo: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Cierto? No se afanen, ¿cierto?, por vuestra vida. Y de la misma manera en que nosotros le diríamos al hombre: oye, ¿por qué no pruebas otra cosa para salir del hoyo? Jesús hizo lo mismo y les dijo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo: por mucho que se preocupen, es inútil, no van a lograr ningún resultado. Lo único que van a lograr es hundirse aún más en sus problemas. El hoyo se va a hacer más profundo. Y les vuelvo a preguntar: ¿y qué tal si soltamos entonces esa estrategia que a veces ocupamos? ¿Qué tal si soltamos la pala? Y el Señor concluye diciéndole: hagan otra cosa, les propongo una nueva estrategia, más efectiva. Les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día
su propio mal. Hoy día, hermanos, les quiero hablar de un tema que, a mi juicio, puede ser uno de los temas más dañinos en la sociedad actual. Ya lo era en los tiempos del Señor Jesucristo. Tengo la sensación que hoy día es un poco más. Y lamentablemente no solo un tema que afecta a la sociedad, es uno de los temas más dañinos también dentro del mundo cristiano, dentro de los hijos de Dios. Les quiero hablar de la preocupación excesiva, les quiero hablar del afán, de la ansiedad desorbitada, la cual la Biblia le llama afán. ¿Sí? Pongamos algunos datos en contexto para que podamos entender un poquito más esto. Según la Organización Mundial de la Salud, presta atención, se estima que cerca del 4,4% de la población mundial sufre trastornos de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es una ansiedad que está desproporcionada, no es la ansiedad que sentimos comúnmente, está desproporcionada. Esto quiere decir 4,4% es aproximadamente 359 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Ese es un número alto, independiente que seamos mucho más personas, pero es un número igual preocupante, es un número grande. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad en nuestro país, en Chile? La misma Organización Mundial de la Salud estima que más de 1 millón de personas en Chile, chilenos, sufren trastornos de ansiedad. Hay un estudio que realiza la Asociación Chilena de Seguridad con la Universidad Católica que se llama Termómetro de Salud Mental. Y en los resultados, ellos indican que un 25% de los encuestados reportaron tener síntomas ansiosos, no trastornos de ansiedad, pero síntomas de ansiedad. O sea, 25% de los encuestados, ¿sí? Es una encuesta que se hace a nivel nacional, se toma una muestra. Lo que nos dice ese resultado es que 1 de cada 4 chilenos, ¿sí?, presenta problemas con la ansiedad. ¿Sí? Y bueno, lamentablemente es muy probable que dentro de esos chilenos seguramente también hay hijos de Dios, dentro de los encuestados, eso es lo más probable. Ahora, ¿por qué debiese interesarnos en este tema? ¿Por qué tiene que ser importante hablar de esto y por qué la Escritura lo habla? Porque la ansiedad, cuando esta es medida, cuando es exagerada, representa una reacción contraria a nuestra fe. ¿Sí? Es una acción contraria a nuestra fe. Les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado preocupados de manera desproporcionada por algo, por un asunto durante el último año? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido incluso síntomas físicos producto de la ansiedad? ¿Cuántos hoy día están excesivamente preocupados por alguna situación? Les quiero hablar de la ansiedad excesiva y cómo podemos controlarla, cómo podemos eliminarla, pero al modo bíblico, a lo que la Biblia nos enseña, y por qué dominarla es un verdadero acto de fe que demuestra también nuestra estabilidad espiritual. ¿Sí? Una ansiedad desproporcionada muchas veces revela solo una cosa, revela que no hemos madurado y revela que todavía hay áreas en las cuales no confiamos en el Señor. Eso es lo que revela cuando la ansiedad se desproporciona. Lo que revela es que no somos personas estables espiritualmente. Entonces veamos cuál va a ser nuestro texto de estudio. Yo sé que este texto es archiconocido, tal vez algunos se lo saben de memoria, pero siempre es bueno recordarlo. Siempre es bueno para la iglesia recordar estas palabras. Mi intención es exhortarlos, ¿sí?, no como alguien que lo tiene totalmente controlado, sino como alguien que ha sido tratado en esta área y que sigue siendo tratado en esto. Los quiero exhortar a que podamos dar un paso de fe y confiar en el Señor aún más en nuestras vidas. Si eso lo logro el día de hoy, el objetivo estaría cumplido. Vámonos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El libro de Filipenses tiene un tema, ¿sí? ¿Saben? ¿Se imaginan cuál es? Los estudiosos dicen que el tema es el gozo del Señor. Y sin duda lo repite durante toda la carta.
¿sí? Por tanto, Pablo mete el tema de la ansiedad, de la preocupación en la carta, en un libro que habla del gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar al menos de 4 ladrones del gozo. El primer ladrón del gozo son las circunstancias, situaciones que nos acontecen, situaciones que nos preocupan, a veces situaciones muy difíciles y otras veces estamos sumamente preocupados por situaciones que no son tan difíciles. En segundo lugar tenemos la gente, ¿sí? Personas, una relación, un compañero de trabajo hostil, un jefe déspota, ¿sí? Personas que ejercen presión sobre nuestra vida. En tercer lugar tenemos las cosas materiales, ¿sí? Nos preocupamos muchas veces de las propiedades, los bienes, el dinero, la falta del dinero, e imagínense, incluso también la abundancia de riquezas, de propiedades, de bienes, ¿sí? También nos preocupamos por eso. O sea, la naturaleza del ser humano, al ser una naturaleza caída, ¿sí? También puede sentir mucha ansiedad teniendo mucho. El libro Eclesiastés nos dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia, ¿sí? O sea, podemos nosotros sentir ansiedad incluso cuando tenemos todo cubierto en lo económico. Y a veces pensamos que si tan solo pudiésemos salir de esos problemas económicos estaríamos mejor. La Biblia nos enseña que no, que el corazón del ser humano está caído, ¿sí? Y no confía en el Señor. Y en cuarto lugar tenemos la preocupación, ¿sí? Por eso Pablo en el capítulo 4 nos va a hablar del afán. Y este es el peor ladrón de todos. ¿Por qué? Porque la preocupación excesiva puede provocar incluso síntomas físicos. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa sensación física de lidiar con la ansiedad? ¿Sí? Mire, decía un famoso predicador y escritor, Warren Wiersbe, decía lo siguiente: la medicina, y yo añadiría también la psicología, puede quitar los síntomas, pero no puede eliminar la causa. Usted puede comprar sueño, ¿cierto? Puede comprar pastillas en la farmacia, pero no comprar descanso, ¿sí? ¿A qué se refería el autor acá? Estaba diciendo que no podía comprar el descanso que el Señor promete en la Escritura. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, así decía el salmista, ¿cierto? En el Salmo 4:8. ¿Qué significa la palabra preocupación? Que en nuestras Biblias se traduce como afanosos, ¿cierto? Tiene un origen griego que significa ser alado en direcciones opuestas. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que cuando estamos excesivamente preocupados, por un lado tenemos esa confianza, esa esperanza que en las verdades del Señor, las promesas del Señor, en el poder del Señor, que nos hablan hacia una dirección, ¿sí? Pero por otro lado está el temor que nos tira hacia la dirección opuesta, lo cual en ocasiones termina acabando con toda nuestra paz mental, espiritual y acabando incluso físicamente con nosotros. ¿Por qué yo digo que la preocupación excesiva atenta contra nuestra fe y que deja en evidencia nuestra inmadurez? Porque ante situaciones difíciles, hermanos, muchas veces lo que hacemos o lo que preferimos es llenar nuestra mente de dudas, de pensamientos de mal, de catástrofe, ¿sí? En vez de llenarnos de la palabra y de las verdades de la palabra del Señor. ¿Le ha pasado, cierto? ¿Sí? Eso es algo común en nosotros. Y esto revela solo una cosa, hermano, y me incluyo dentro de esto. Demuestra nuestra inmadurez espiritual, porque deja en evidencia nuestra inconstancia en la palabra del Señor y nuestra inconstancia en la vida cristiana. ¿Sí? Veámoslo en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice acá, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, la duda, hermano, es todo lo contrario a tener fe, ¿sí? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a la otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por tanto,
cuando estamos excesivamente ansiosos, excesivamente preocupados, ¿sí? Y estamos siendo gobernados por pensamientos que no son las promesas y la verdad de Dios, la soberanía de Dios, el bien, el amor que Él tiene por nosotros. Lo que estamos haciendo es ser personas de doble ánimo, lo cual revela lo inconstante que somos en la palabra del Señor y en el camino del Señor. Un día creo, al otro día estoy dudando. El hombre de doble ánimo es como las olas del mar, es arrastrada por el viento de una parte a otra. ¿Cierto? La preocupación excesiva es exactamente y hace exactamente en nosotros lo mismo. A veces yo creo a Dios, pero otras veces creo que va a suceder lo peor. ¿Sí? Y eso se le llama pensamientos catastróficos. Y nos olvidamos que tenemos un Dios que dijo que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a desamparar. Jesús le dijo a sus discípulos, y estas palabras también aplican para nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero somos de doble ánimo, somos inconstantes en nuestro camino. Y en ese sentido, cuando el afán, hermano, la ansiedad se torna excesiva, ¿sí? Puede transformarse en un gran pecado que refleja nuestra inmadurez y nuestra falta de pureza. El mismo Santiago aclara esto: ya no solo hay inmadurez ni estabilidad, sino que ese corazón necesita ser purificado. Váyase a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. El doble ánimo es, en cierta medida, no solo inmadurez espiritual. Bueno, es inmadurez espiritual, pero si hay inmadurez espiritual es porque todavía ese corazón no ha crecido en la pureza, en la purificación que necesita, ¿sí? Y necesitamos avanzar para allá. Esta enseñanza de hoy día tiene como objetivo que demos ese paso, que avancemos un poco más en el nivel espiritual que estemos, pero que vamos avanzando en fe, en creer más al Señor. Dijimos que la palabra afanoso significaba alar en una dirección a otra, pero la raíz de esta palabra, el afán, puede también significar estrangular. De hecho, quien ha padecido estrés muy crónico o ansiedad muy fuerte puede darse cuenta que la ansiedad no solo oprime el pensamiento, sino también puede oprimir totalmente el cuerpo. O sea, una persona con ansiedad puede experimentar síntomas físicos reales: taquicardia, mareo, náuseas, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión muscular, ¿sí? A ese nivel. En los ataques de pánico la persona piensa que se va a morir de un ataque de pánico o de cualquier otra cosa. Si nosotros queremos alcanzar ser personas estables espiritualmente, o como diría la sociedad actual, sanas mentalmente, nosotros necesitamos no necesariamente ir al psicólogo, no necesariamente pedir ayuda en la medicina. Yo, hermano, por favor, me dedico a esto. Yo no estoy diciendo que en algún momento bien pensado, bien meditado, el Señor, un profesional nos puede hacer de ayuda, ¿sí? No debiésemos caer en eso. Y no hay problema, no creo que sea un pecado si alguien lo hace, ¿sí? El pecado es no ir al Señor primero y no confiar todo ese proceso en las manos del Señor. Y es un pecado no saltarse al Señor, ese es el punto. Nosotros necesitamos obedecer estas palabras, y que son las palabras que el apóstol Pablo nos dice acá en Filipenses 4:6. ¿Qué nos dice? Por nada estéis afanosos. Y aquí vemos un mandato, ¿cierto? Un mandato, vemos una provisión. ¿Cuál es? Por nada estéis afanosos. Por nada quiere decir por ninguna cosa, ¿sí? Por absolutamente nada. Dice, no importa de qué se trate, no importa si es una enfermedad grave, no importa si es la pérdida de un trabajo, no importa si es la pérdida de un ser amado, no importa si es persecución, no importa, por absolutamente nada. No estéis afanosos por nada estéis ansiosos, por nada estéis excesivamente preocupados, ¿sí? ¿Es difícil el mandato? ¿Sí? Pareciera como imposible, ¿sí? ¿Cómo no nos vamos a preocupar si un hijo nuestro está perdido en las drogas, por ejemplo?
¿Sí? ¿Cómo no me voy a preocupar si de pronto me quedo sin trabajo y soy el sustento de mi familia? ¿Cómo no me voy a preocupar si tengo un diagnóstico grave? ¿Cierto? Parece imposible esta ordenanza que Pablo está dando por nada, por absolutamente nada, estéis preocupados. ¿Sí? Pero acá es súper importante, hermanos, entender bien qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir él? Por afán. ¿Sí? Primero lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente, que el temor y la preocupación no existían antes de la caída del ser humano. Antes que Adán pecara y desobedeciera a Dios, el temor y la preocupación no estaban presentes en la vida del ser humano. Esto es producto de la caída. De hecho, cuando él peca, se esconde y dice que sintió miedo. Génesis 3:10 dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí vemos la primera manifestación de miedo en la historia, según nos relata la Biblia. Vemos la primera vez que un ser humano, en este caso Adán, siente miedo. Antes de la caída, el ser humano, en el caso de Adán, estaba en pleno contacto con Dios, en plena comunión, en plena comunicación. Estaba en contacto diario con el Señor, no había literalmente ninguna amenaza que pudiera preocuparle y que pudiera infundir temor en la vida de Adán. ¿Sí? Pero después de la caída, el mundo, en términos objetivos, no una cosa que nos imaginamos, en términos objetivos, se volvió un lugar amenazante y lo sigue siendo. ¿Sí? ¿Vieron el accidente el otro día del camión del gas? El mundo sigue siendo un lugar amenazante y se volvió, después de la caída, fue expulsado del huerto del Edén. ¿Sí? Y se encuentra con un mundo que era muy distinto al mundo que vivía antes de la caída. ¿Sí? De hecho, la primera amenaza sería la muerte espiritual al ser separado de Dios. La segunda amenaza, o junto con esta, aparece la muerte física. Ahora Adán iba a morir físicamente. Pero además de eso, venían otras amenazas y preocupaciones, como conseguir el pan diario iba a ser con esfuerzo y sudor. Las mujeres iban a dar a luz también, con dolor. ¿Sí? Y aparte de esto, la violencia de otros seres humanos, las bestias del campo, ahora había que cuidarse porque ahora eran salvajes, ahora eran violentas, agresivas, y yo podía morir a manos de un animal. ¿Sí? El mundo se volvió violento, por tanto el temor se transformaría en una característica esencial de la naturaleza caída del ser humano. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es parte de nuestra naturaleza, como la envidia que vemos en Abel, y todas las cosas que vemos. Sin embargo, al mismo tiempo, ya estando en un mundo caído y con una naturaleza caída, el temor, la preocupación se iban a transformar también en un medio, en un mecanismo para hacer frente a dichas amenazas. ¿Sí? En otras palabras, el temor se iba a transformar como en una característica de su naturaleza caída, pero también en un verdadero sistema de supervivencia del ser humano. ¿Sí? Déjenme explicarle esto. ¿El miedo para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el temor de Jehová? ¿Sí? ¿Por qué sentimos temor? Que los cristianos tenemos eufemismo y hemos intentado traducirlo como respeto reverente, que sin duda se lo debemos, pero temor significa temor. ¿Sí? El cristiano no tiene temor del juicio, pero debe temer las consecuencias de desobedecer a un Dios, ¿cierto?, que es el dueño del universo. ¿Sí? El temor sirve para prevenir peligro, un sistema de alerta. Cuando usted le dice a su hijo, dime dónde vas a estar, en qué lugar vas a estar para ir a buscarte. ¿Por qué yo hago eso? Porque siento un grado, cierto, saludable de temor que me lleva a tomar ciertas medidas preventivas. ¿Sí? Es por eso que de repente no andamos de noche a determinada hora, porque puede ser peligroso y el temor hace que yo tome ciertas medidas. ¿Sí? Y ante posibles amenazas nosotros podamos protegernos. Para eso es el miedo en un mundo que ahora es amenazante. Asimismo, hermanos, la preocupación y la ansiedad nos van a ayudar entonces a enfrentar determinadas circunstancias de la vida. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí?
Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Si de pronto vamos caminando por la calle y de repente viene un perro hacia nosotros con claras intenciones de mordernos, yo voy a necesitar que mi cuerpo entre en un estado, al menos transitorio, de ansiedad y estrés. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Va a bombear más rápido el corazón. Al bombear más rápido el corazón, ¿qué ocurre? ¿Cierto? La sangre empieza a extenderse a la extremidad y es eso lo que a mí me permite hacer las dos conductas cuando tenemos ansiedad: huir o atacar. ¿Sí? O salgo corriendo ese perro, si llama agarro, me enfrento al perro, me trato de defender. ¿Sí o no? Necesito un grado entre mano sería para nosotros que el cuerpo no se tensara y no sintiera un grado de ansiedad, porque el cuerpo quedaría en un estado de absoluto relajo y nos dejaría totalmente indefensos para actuar. ¿Sí? Necesitamos, por tanto, un grado de ansiedad saludable. Esto quiere decir entonces que hay un tipo de estrés, un tipo de preocupación, un tipo de miedo, un tipo de ansiedad que es saludable, ¿sí? Y que hace que prestemos atención a asuntos que son realmente importantes para nosotros. El mismo apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, que se los leo, dice: porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Sí? Pablo está ocupando la palabra afán, ¿sí? Pero el mismo Pablo que dice: por nada estéis afanosos. Entonces tiene que haber una explicación, y la explicación es que Pablo aquí no está, sí actuó con afán, pero lo que está diciendo no es que estaba excesivamente preocupado, ¿sí? Ni estresado. Lo que quería reflejar es la forma en la cual él trabajó, con responsabilidad personal y con diligencia. Él, en lugar de ser ocioso, en lugar de vivir de otro, dijo: voy a trabajar con afán, con responsabilidad, con diligencia. Lo que le preocupaba era no ser una carga económica para los tesalonicenses, ¿sí? Y eso es una preocupación saludable. Dice John MacArthur en uno de sus libros, que habla respecto a la ansiedad y la preocupación saludable, dice: el estrés y la presión, en vez de ser asuntos que evitar, nos fortalecen para cumplir los desafíos que Dios pone delante de nosotros en la vida, ¿sí? Y así es, para eso nos sirve. El apóstol Pablo, además de las diversas situaciones que tenía que vivir, naufragios, persecuciones, azotes, encarcelamiento, etc., el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11, 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sí? Ok, pero este es el Pablo que nos dice: por nada estéis afanosos. Entonces parece una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque debemos entender que existe una preocupación, hermanos, que es legítima, una preocupación que es saludable, que nos va a hacer entrar en acción, tal como cuando un perro nos quiere atacar, tengo que correr. Si de pronto veo que voy distraído, me toca la bocina un camión, necesito un grado de ansiedad para salir corriendo y salvarme de ser atropellado. Yo necesito. Por eso nosotros, hermanos, tenemos un grupo de oración, si no, no tendría ningún sentido, porque estamos preocupados unos por otros. Cuando un hermano dice que está enfermo o que tiene algo grave, nos preocupamos y oramos por él. La preocupación nos lleva a movernos, a movilizarnos. Es por eso que tomamos medidas preventivas por nuestro hijo, es por eso que hacemos actividades en la iglesia para ayudar a los hermanos cuando están en necesidad, porque nos preocupan sus vidas, ¿sí? Hay una preocupación entonces que es saludable. Pero cuando Pablo dice: por nada estéis afanosos, ¿sí? Y aunque esta explicación parezca un poco obvia, yo he visto en las iglesias cómo se castiga y se condena el sentir cualquier grado de afán o cualquier grado de ansiedad o preocupación, ¿sí? ¿Sí? Tal vez alguno ha tenido esa experiencia: ¡oh, falta de fe! No, hay una preocupación que es saludable y que es necesaria y que el mismo Señor ha permitido que así sea, ¿sí? Y Pablo no está hablando entonces de ese tipo de preocupación. Cuando dice: por nada estéis afanosos, ¿cierto? Está diciendo: por nada estéis afanosos, se está refiriendo a aquella preocupación que atenta contra Dios, ¿sí? Que atenta contra la fe en Dios, que atenta contra las promesas de Dios, contra las verdades de Dios.
contra el poder de Dios, ¿sí? Que atenta contra el amor que el Señor siente con nosotros cuando dudamos. Por nosotros, perdón, cuando dudamos. Ustedes saben que yo, mi profesión es ser psicólogo, y yo, hermanos, entiendo perfectamente que lo que yo hago es un trabajo que muchas veces, incluso desde algunas corrientes, es totalmente contrario a la palabra del Señor. Entiendo también que el trabajo que hago, de lo cual yo me he guardado de practicar cosas que van en contra del Señor, pero aún así entiendo que es un trabajo finito, limitado, y que el único bien que yo puedo hacer sobre mis pacientes es totalmente temporal e insuficiente. Que nada de lo que yo puedo hacer por ellos se compara con la transformación que Cristo puede hacer en la vida de aquellos que han puesto su fe en Él. ¿Sí? Yo eso lo tengo pero muy claro. Y yo muchas veces miro con tristeza cuando veo a mis pacientes con tanto sufrimiento, sabiendo, es como verlos con la pala, ¿cierto?, haciendo un hoyo, y dan ganas, como decirle, hay un camino diferente, pero no todo el mundo quiere oír de Cristo y eso es una realidad. ¿Sí? Yo me he dedicado a mi profesión y trato de ser respetuoso, pero ves que tengo la oportunidad, hablo del Señor y he hablado a pacientes del Señor, en otras oportunidades le he podido presentar el Evangelio, ¿sí? Y en ese sentido se ha transformado mi trabajo en una gran oportunidad para mí, ¿sí? Pero también en otras ocasiones, hermanos, y aquí debo reconocer algo, he sentido tristeza ya no por los pacientes, sino por mí. He sentido vergüenza cuando me doy cuenta que yo mismo he sufrido las mismas cosas y los mismos sufrimientos que mis pacientes sufren, pero ellos están sin Dios. El tema no es que yo me sienta superior a ellos, no, para nada. El tema es que yo digo ser cristiano, yo digo ser creyente. Y fíjese que la Escritura dice que nosotros podemos entrar en la presencia del Señor. O sea, el Señor nos dice, suelta esa pala, ¿cierto? Y ocupa otra estrategia. Y esa otra estrategia es que yo puedo ir delante del Señor y pedir ayuda. ¿Sí? Y muchas veces me he visto con una pala haciendo un hoyo, y lo único que he logrado es hacer el hoyo más grande, que es exactamente lo mismo que le pasa a los pacientes que a veces estoy atendiendo. Pero ellos no tienen esperanza. Yo se supone que sí. ¿Me explico? ¿Sí? Y eso es para mi vergüenza, porque mucho del sufrimiento de mis consultantes es porque no tienen una esperanza, porque no hay nada más que hacer. Están esperando que yo les diga una técnica, que muchas veces, hermanos, funcionan, las que están estudiadas funcionan y funcionan muy bien. Quitan un síntoma, ¿sí? Pero como decía lo que leí, pero no dan el real descanso, ¿sí? El paciente le puedo quitar ese síntoma en 3 años más, puede estar peor, ¿sí? O puede evolucionar el trastorno a otra cosa. Así es, ¿sí? En el Señor no, todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Y esa es la ventaja que nosotros tenemos. Cuando he estado sufriendo y he sufrido las mismas cosas que han sufrido mis pacientes, porque muchas veces yo me he olvidado de que tengo esa esperanza, que tengo un Dios que tiene cuidado sobre mí, y he decidido muchas veces ocupar estrategias que no son la palabra del Señor. Miren lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Y esto es lo que nos diferencia, y no en términos de superioridad, sino en términos de entender cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesucristo, ¿sí? De Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, nuestro sumo sacerdote es compasivo. Absolutamente. No tenemos uno que no se pueda compadecer, que no sea empático, ¿sí?, con nosotros. Tiene uno que se compadece de nuestras debilidades, porque él mismo vino en carne y padeció como nosotros, pero sin pecado. Yo le diría que él padeció mucho más. Eso es evidente, pero no lo digo solo por la cruz, ¿sí? Él tuvo pruebas que no están en lo humano. Él fue 40 días en el desierto, hermano, ¿sí?, en ayuno, ¿sí? Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Son pruebas que van más allá del humano, ¿sí? Corintios nos dice, Pablo nos dice en Corintios que nunca a nosotros se nos van a dar pruebas que no sean humanas, que sean
que no las podamos soportar, ¿cierto? Jesús sufrió mucho más y lo hizo sin pecado. Él se puede compadecer, ¿sí? Como tenemos entonces un Dios compasivo, el 16 dice, acerquémonos entonces, ¿sí? Confiadamente, como tenemos un Dios compasivo, ¿qué hay que hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Por eso le digo que siento vergüenza cuando veo que me pasan las mismas cosas que los pacientes que atiendo, ¿sí? ¿Entienden por qué no hay que estar afanados por absolutamente nada? Somos de doble ánimo, hermano, porque tenemos acceso hasta el trono del Rey del Universo para pedir ayuda en nuestros momentos de debilidad, que muchas veces no lo hacemos. O sea, ¿cuántos de ustedes mañana pueden tener una audiencia con el presidente y mañana se la dan? Imposible, imposible. Nosotros tenemos acceso a Jesucristo y esto no son solo palabras como rimbombantes, esta es la verdad de la vida cristiana, ¿sí? Entonces, hermano, el mundo cae en desesperanza y la gente que no cree permite que la ansiedad gobierne y que los descontrole, y los descontrole a tal punto que limite absolutamente sus vidas. Yo siempre digo que los distintos trastornos que la psiquiatría y la psicología describen no son más que descripciones muy gráficas y muy detalladas de las distintas expresiones de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Lo repito, o sea, los distintos trastornos que describe la psicología y la psiquiatría no son nada más que descripciones muy detalladas de las distintas formas en que se expresa nuestra naturaleza caída, ¿sí? La ciencia ha hecho eso, describir cómo el ser humano está caído. En el caso de los trastornos ansiosos, lo que hace es describir los trastornos ansiosos, es decir, cómo en una persona sin Dios se expresan las múltiples formas en que la ansiedad lo puede descontrolar, ¿sí? Por su naturaleza caída. El principal pensamiento en la ansiedad es el pensamiento catastrófico. Algo terrible va a ocurrir. Y eso a nivel de circunstancias, a nivel mental, a nivel físico, ¿sí? Algo terrible va a pasar. Eso es lo que gobierna. Si usted se siente ansioso en sobremanera, lo que está teniendo es una idea catastrófica de algo, ¿sí? Y en esos momentos se está olvidando de la palabra del Señor, sin duda, y que se desbordó en la ansiedad. Déjeme darle algunos ejemplos, solo para ponerlo de la manera más gráfica. Existen varios trastornos que no vale la pena y no voy a dar una explicación exhaustiva, pero es para que vea cómo se expresa en la naturaleza caída la ansiedad en distintas formas, en forma de trastorno. Trastorno de pánico. Lo que le ocurre a la persona es que interpreta sus síntomas fisiológicos, tales como el aumento de los latidos del corazón, como un ataque cardíaco. Ahí está la catástrofe, ¿sí? Entonces me está latiendo, si estoy muy ansioso me va a latir el corazón. Y yo digo, oh, me va a dar un paro, me voy a morir y pienso que me voy a morir. Y ahí está la catástrofe que viene y eso es metemonismo. Se llama pánico porque uno entra en pánico, que no ha tenido eso. Es horrible, es horrible. La ansiedad social, mire, la persona tiene un miedo irracional en un número determinado de interacciones sociales. La persona está convencida que en dichas interacciones hará el ridículo, será humillada o vivirá algo embarazoso y terminará siendo juzgada de manera negativa por los demás. Ese es, por así decirlo, el problema de las personas con ansiedad social. La ansiedad generalizada, ¿qué le pasa? La persona expresa una intensa y excesiva preocupación por una gran gama de situaciones. Esto es las preocupaciones ordinarias, las comunes, las que tenemos todos, desorbitan a la persona y se vuelve incontrolable, ¿sí? Genera mucho sufrimiento esto, mucho, y el tratamiento es muy difícil. En el TOC, que es un trastorno obsesivo, pero que en esencia es un trastorno ansioso, el eje central es el miedo que algo terrible ocurra, y la persona entonces se le meten o se le instalan obsesiones, y para calmar esas obsesiones tiene que hacer alguna compulsión, alguna conducta que neutralice esa obsesión, ¿sí? Yo sufrí en mi adolescencia de TOC, yo no sabía, me di cuenta el segundo año de la carrera cuando yo veo que el profe está explicando y digo, vaya, usted se cuestión. Y los nombres, no soy un excéntrico, un loco que anda revisando pedidos, ¿sí? Y se me pasó cuando conocí al Señor, y a veces
quedan algunos rosarios que no aparecen y me acuerdo, y ahí donde uno tiene que poner la palabra del Señor en su mano. ¿Sí? No vamos a alcanzar hoy día, pero el Señor, Pablo después dice, en esto pensar, empieza a enseñar a otra parte para ser estable emocionalmente. No lo vamos a ver hoy día, pero lo podemos ver en otro momento. El hipocondría, tampoco un trastorno ansioso en términos técnicos, pero es un trastorno ansioso con todas sus letras. La persona tiene la convicción de padecer una grave enfermedad y potencialmente mortal, ¿sí? Y puede llegar a experimentar síntomas físicos mal, mucho sufrimiento, y esto también es muy difícil de tratar. Por esta razón, yo les digo que el pensamiento catastrófico, no que yo, la psicología describe que el pensamiento catastrófico es el pensamiento que mueve todos los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Y estas descripciones lo único que hacen es describir las distintas expresiones cómo se manifiesta nuestra naturaleza caída sin Dios. ¿Sí? Sin Dios. Y genera mucho sufrimiento. Pero miren lo que nos dice la Biblia, hablando del justo, del que teme a Dios. Miren lo que dice Salmos 112:7. No tendrá temor de malas noticias. No tendrá pensamientos catastróficos. No estará pensando que cuando el jefe lo llama a la oficina, inmediatamente el que es catastrófico va a pensar, me llama para despedirme. ¿Sí? Bueno, el justo no tendrá, una de las consecuencias es que no va a tener temor de malas noticias, no va a tener estos pensamientos catastróficos, no va a ser gobernado de eso. Mire lo que dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Sí? Eso, lo que el mundo le llama salud mental, la Biblia le llama estabilidad espiritual. Eso es ser una persona estable, y aunque nos cueste creerlo, los cristianos podemos llegar a eso. A eso. ¿Sí? Vea al apóstol Pablo, no fue Jesucristo, fue el apóstol Pablo, y es impresionante. Vea a hombres, en la actualidad tenemos poquitos, pero hay hombres que han llevado ministerio contra viento y marea, y uno dice, wow, ¿y están en qué? ¿Sí? Eso es estabilidad espiritual. Por eso se entiende que tenemos que madurar, ¿sí? Y que esto es ser doble ánimo. Entonces Pablo nos está diciendo, por nada, por absolutamente nada estéis afanosos. Y esta misma idea es la que dijo Jesús, pero lo dijo en palabras de Lucas en el Sermón del Monte. Dijo, Lucas 12, 29, 31, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjese en el versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente, ¿de dónde? Del mundo, los que no tienen al Señor. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, por nada estéis afanosos. En otras palabras, les está diciendo lo mismo. Suelten la pala, busquen otra estrategia. Jesús les dijo, busquen el reino de Dios, no estén preocupados porque la gente del mundo hace eso. Pablo los va a guiar a lo mismo, pero con otras palabras, los va a guiar a buscar el reino de Dios, pero les va a decir, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como con acción de gracias. En otras palabras, le está diciendo, en vez de estar preocupados excesivamente, en vez de estar tan ansiosos, en vez de estar rumiando, ¿sí? En vez de eso, ora. Preséntale tus peticiones al Señor. ¿Sí? ¿Cómo? Con toda oración y súplica, con acción de gracias. Sé agradecido. Eso es lo que les está enseñando el apóstol Pablo. ¿Sí? Y muchas veces desistimos, hermano, y aquí se muestra de nuevo la inmadurez y la falta de estabilidad. Cuando un paciente llega a terapia, una de las cosas que hay que avisarle es que no vaya a dar respuesta en 2 sesiones, en 3 sesiones, y los procesos son largos, y que tiene que tener paciencia y constancia. También yo les digo eso. Y cuando trabajan bien, reducen sus síntomas bastante y se sienten mejor. ¿Sí? Muchas veces vamos a una oración y creemos que porque ya oramos, el Señor tiene que responder así. ¿Sí? De hecho lo puede hacer. Y muchas veces lo ha hecho. ¿Cierto? ¿Sí? Pero hay otras veces que el Señor en su sabiduría va a permitir que padezcamos un poco.
¿sí? Porque el Señor está trabajando en medio de eso. Ya hemos visto en la enseñanza anterior y en la enseñanza que han dado los hermanos también, hablamos de la disciplina del Señor. Ahí vimos cómo el Señor trabaja disciplinándonos también. Muchas veces va a permitir que padezcamos cierto tiempo. Hay que tener paciencia, hay que ser constante, no inconstante. Hay que ser constante, pero la receta es: presenta tus preocupaciones delante del Señor. ¿Sí? Pablo era una persona madura y estable, espiritualmente hablando. En la misma carta de Filipenses, hermanos, nosotros vemos varias cositas. O sea, Pablo sufría por muchas más cosas, pero ya en esta pura carta podemos ver que habían varias cosas que podían preocuparle. Varias. Por ejemplo, vemos que Pablo escribe esta carta y la escribe estando preso. Tenía un arresto domiciliario bajo el gobierno de Roma. ¿Sí? En el capítulo 1 vemos, en el 1.15 se empieza a relatar de unos predicadores que predicaban a Cristo, pero no con amor, lo hacían por pretexto, dice. ¿Sí? O sea, no era un amor sincero, y dice que Pablo que lo hacían para poner aflicción a sus prisiones. ¿Sí? Lo que se entendía, parece que estos predicadores entendían que lo que Pablo predicaba no estaba tan bien y buscaban afligir a Pablo. Ese era el objetivo más que el evangelio mismo. ¿Sí? Bueno, son un motivo de preocupación para alguien que pastorea una iglesia o que pretende conducir a las demás personas al Señor. Vemos en el capítulo 2 que parece que había una discordia y había algunas personas que estaban actuando de manera egoísta, y Pablo se ve forzado a decirle: tengan el mismo sentir, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y tiene que poner a Jesús como ejemplo de humildad y cómo se hizo hombre, se despojó de su gloria y vino a morir en una muerte de cruz. ¿Sí? En el capítulo 3 vemos como Pablo hace alguna advertencia de lo mismo de siempre, judaizantes, que estaban intentando arrastrar a los hermanos de nuevo a la observancia de la ley y a obedecer el judaísmo. ¿Sí? Eso es preocupante. O sea, yo me imagino para cualquiera de nosotros, si aquí entre medio hubiese un hermano que intenta persuadirnos de otras doctrinas, el pastor que comanda la iglesia, ¿cierto?, sentiría preocupación. No sé si sería de vacaciones si tiene a alguien así aquí. Es un motivo de preocupación. ¿Sí? Había preocupaciones. Pero en el capítulo 4 probablemente estaba la preocupación más grande. Habían dos hermanas, ¿sí? Relata el capítulo 4, versículo antes que estábamos leyendo. Habían dos hermanas que eran fieles al Señor y que habían ayudado a Pablo en la predicación del Evangelio, eran colaboradoras de Pablo. Pablo reconoce que eran hermanas, que eran salvas, dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero estaban peleadas. A tal punto tiene que haber sido esa diferencia entre ellas, que le tiene que pedir ayuda a un hermano para que ayuden a resolver ese problema. Algunos comentaristas creen que era tal la magnitud de la diferencia que podría estar corriendo peligro que la iglesia se dividiera, porque eran dos hermanas que supuestamente eran hermanas maduras en el Evangelio. ¿Sí? Y eso, claro, que es un motivo de preocupación, pero a pesar de estar preso y de todas las cosas que estoy relatando y todas las cosas que vio Pablo, mire lo que dice en el capítulo 4, Filipenses, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? ¿Era Pablo una persona estable espiritualmente? Absolutamente. ¿Cuántas veces hemos estado hundidos y apareciera Pablo y nos dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez te digo, regocijaos. ¿Sí? A veces no hay ganas de regocijarse, porque en nuestra carnalidad y en nuestra inmadurez muchas veces no lo logramos. ¿Sí? Y es porque somos inmaduros, porque nuestra vista todavía está muy corta, está muy centrada en las cosas de la tierra. Los filipenses probablemente tenían presiones del Imperio Romano, presiones internas, y tal vez el ánimo tampoco era el mejor. Por eso Pablo decide decirle: por nada estéis afanosos. ¿Sí? No se afanen. Y Pablo tenía la autoridad, como ya hemos visto, suficiente para decirle: en nada estéis afanosos, porque él mismo era un ejemplo de aquello. ¿Sí? Por nada estéis afanosos. ¿Sí? Él era un cristiano estable que podía gozarse cualquiera fuera la circunstancia. Les está diciendo: hermanos, no se afanen, porque es inútil afanarse. Mejor
Oren, ese es el mejor camino. Suelta esa pala, ¿sí? Porque te vas a seguir hundiendo en el hoyo. Elige una estrategia mejor, una estrategia espiritual mejor. Pon tus necesidades, preséntaselas al Señor. Entonces vemos que hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Por nada estéis afanosos. Y luego les indica una acción. ¿Cuál es esa acción? Oren al Señor, ¿sí? Cuéntenle sus peticiones y no se olviden de ser agradecidos, ¿sí? Pablo en ningún minuto, hermanos, les está diciendo, en ningún minuto, les está diciendo que les va a cumplir cada una de sus peticiones, ¿ya? No es ese el mensaje, no les está diciendo eso. Pablo no está tan preocupado de las situaciones que están viviendo, está más preocupado del corazón de ellos. Pablo sabe que la mejor manera, la mejor forma es guiarlos hacia el que puede realmente alterar el curso de las cosas, el que puede realmente resolver el problema, es guiarlos hacia el Señor, guiarnos hacia el único que sabe lo que realmente necesitamos. Dios en su sabiduría sabe lo que necesitamos. Entonces cuando yo instalo pensamientos catastróficos y me dejo gobernar por eso, yo estoy dejando inmediatamente de lado las promesas del Señor, el poder del Señor. Yo no confío en su sabiduría, no estoy confiando que Él está permitiendo esto porque Él sabe más que nosotros, ¿sí? El hecho de presentar nuestras peticiones significa literalmente enunciarlas una por una, ¿sí? Cuando Pablo está haciendo esta invitación, está diciéndoles, oren, aquí no es una oportunidad para estar con complejo, ¿sí? y no pedirle nada o ser deshonestos con el Señor. Esta es la oportunidad para pedirle una por una las cosas que yo necesito. A lo mejor lo que estoy pidiendo en mi madurez es muy carnal. Bueno, el Señor me va a corregir, pero tengo que presentar mis solicitudes al Señor una por una, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿por qué yo le debo hacer saber al Señor mis peticiones, si Él es omnisciente y Él ya las sabe? Leíamos en Lucas que no se preocupen si Él ya sabe de qué tienen necesidad, entonces ¿por qué tengo que ir y decírsela? ¿Sí? Bueno, hay una razón muy sencilla, ¿sí? Y a pesar de Él saber todo, el que nosotros vamos en oración, y Pablo por eso incita a los hermanos a esto, lo que demuestra, y por eso Él estaba más preocupado del corazón, demostraría eso nuestra total dependencia del Señor, y es un acto de humildad y pedirle al Señor ayuda. Mire, 1 Pedro 5, versículo del 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, ¿sí? A las autoridades, ¿cierto?, de la iglesia, y todos sumisos unos a otros, ¿sí?, también entre ustedes, revestidos de humildad. Presta atención, lo que le está diciendo, revístanse de humildad, de eso viene hablando. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos, pues, humíllense entonces bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo, no cuando nosotros queremos, cuando fuere tiempo. Ese tiempo lo conoce el Señor. Ok, ¿cómo nos vamos a humillar? El versículo 7 le explica cómo se tiene que humillar, cómo el ser humilde implica que nos humillemos. ¿Y cómo me humillo? El versículo 7 le dice, y mire, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Gracias, Señor, por eso. ¿Se da cuenta cómo podemos ser humildes? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos humillar? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Esa es la forma como nos tenemos que humillar, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Por eso debemos ir a Dios. Por eso debemos dejar de estar afanosos, preocupados excesivamente, y tenemos que ir a Dios por nuestras peticiones. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. No hacerlo es un acto de soberbia. Es decirle al Señor, no te preocupes, yo lo puedo resolver, yo sigo solo. Te molesto cuando tengo un problema más grande. ¿Sí? Como lo hacemos muchas veces. ¿Sí? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Es hermoso el Señor, si que no está haciendo un trabajo. La forma de humillarse es, Señor, ayúdame.
presentándole nuestras situaciones. No importa si el problema es grande, si el problema es pequeño, ¿qué debemos hacer? Ir al Señor, porque eso demuestra nuestra total dependencia al Señor y demuestra nuestra total confianza. Cuando yo presento mis peticiones, dice la Escritura acá, y ya estamos por terminar, que hay que presentarlas en toda oración, en todo ruego, dice una traducción, en otra dice súplica. ¿Y qué se supone esto? No lo vamos a explicar tanto por tiempo, pero se supone que no es una oración a la rápida, ¿sí? No es una oración de pasillo, ¿sí? Esto implica la súplica. No se trata de necesariamente hablar más fuerte, gritar. No es intensidad carnal, física, es intensidad espiritual. ¿Sí? Significa comprometerme con aquello que estoy solicitando, tener súper claro que estoy hablando con el Señor. Comprometerme cuando estoy pidiendo por un hermano, cuando un hermano tiene un problema de salud, yo estoy compenetrado, me uno en oración a otros para pedir por ese hermano, es apartar un tiempo, es apartar un espacio, ¿sí? Es hacerlo con la reverencia que necesita aquel momento. Si bien podemos explicar varias cosas, el tiempo no nos va a dar, pero significa compenetrarnos de corazón con aquello que estamos pidiendo, sabiendo que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Mire el testimonio que dio Pablo de Epafras en Colosenses 4:12. Dice: os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sí? Finalmente, ¿qué nos dice? Que hay que dar las gracias. Tiene que acompañarse esta oración de gratitud. La gratitud, hermano, es la certeza de que Dios tiene planes de bien para nosotros, ¿sí? Y que si nos permite vivir cualquier circunstancia, el Señor en su sabiduría está cuidando de nosotros y el Señor está trabajando con nosotros, ¿sí? Y el Señor siempre se agrada cuando sus hijos le dicen gracias, ¿sí? Nuestra oración debe ir acompañada de eso. Colosenses 3, versículos 15 y 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Los pensamientos catastróficos, no. La duda, el temor, no. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿sí? Por lo demás, hermanos, en esto pensar, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, ¿cierto? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Haciendo un resumen, tenemos un mandato, ¿cuál es? Por nada estéis afanosos. Entendemos de qué afán está hablando. Luego nos dice que hay una acción que debemos hacer. Oren, presenten sus peticiones al Señor y den las gracias. Y finalmente el versículo 7 les va a decir cuál va a ser el resultado. Y el resultado es la paz del Señor. Versículo 7, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay veces que nosotros no necesitamos, hermanos, entender por qué Dios está haciendo o permitiendo las cosas, ¿sí? Lo que yo necesito entender es que tengo un Dios que prometió cuidar de nosotros, que nos dijo: ven, yo te voy a exaltar a mi tiempo, ¿sí? Humíllate, presenta tus dificultades, presenta tus temores delante de mí. Yo estoy cuidando el proceso. Yo necesito entender eso. Eso es lo único que basta muchas veces. Y va a venir una paz que dice que el intelecto no lo va a poder comprender muchas veces. Y a veces a lo mejor sí lo podemos comprender, pero créame una cosa: nuestro intelecto jamás va a poder producir la paz que produce la palabra del Señor y el Espíritu morando en nosotros en medio de las dificultades. ¿Sí? ¿Amén? La idea de que esta paz va a estar guardando nuestros pensamientos, nuestros corazones y pensamientos, hace alusión a un término militar, así lo relatan muchos comentaristas, y se refiere a la acción de vigilar, de cuidar
cuidadosamente, rigurosamente, así como lo hacían los guardias y cuidaban las fronteras de los países para proteger a la ciudad de ataque, o así como Pablo en ese tiempo, un arresto domiciliario, amarraban al preso, lo encadenaban junto con el guardia, ¿cierto? Y estaban todos listos, hacían turno, ¿sí? Hacían turno, entonces de repente cuando el guardia ya tenía que cambiar, ponían a otro y lo amarraban y estaban todo el día, de tal manera de tener una vigilancia cuidadosa y extrema con ese preso. ¿Sí? Bueno, asimismo, la paz de Dios va a guardar, ¿qué cosa? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a ser el medio que Dios va a utilizar para que nuestros pensamientos no se desvíen a lo catastrófico, a dudar, a poner el temor, ¿cierto? A pensar mal, sino que podamos mantenernos en la palabra del Señor, y eso también va a guardar nuestras emociones. Vamos a ser estables emocionalmente y espiritualmente hablando. ¿Sí? Dios nos ofrece un tratamiento, hermano, que es mejor. ¿Sí? Yo no digo, quiero insistir en esto. Mi postura es que no hay problema si pasan un momento difícil. ¿Sí? Nadie cuestiona ir al médico cuando le duele el estómago. ¿Sí? Tampoco debemos cuestionarnos tanto. ¿Sí? Dios mismo ha permitido en su misericordia, como parte de la extensión de su misericordia, que existan algunas cosas que sean un salvavidas en este mundo caído. O sea, hablábamos con el Flavio la otra vez, cuando estuvimos en la casa compartiendo. Hace unos años atrás no existía la penicilina. Hace años atrás no existían los antibióticos y la gente podía morir de fiebre. Eso ya no es posible. ¿Eso es la gracia del Señor? Es la gracia del Señor, sin duda alguna. Muchos estaríamos muertos si estuviéramos en otra época. ¿Sí? Es la gracia del Señor. Por tanto, Dios, su sabiduría, ha permitido que algunas cosas. El mundo está caído, pero todavía cuando nos duele la guatita hay una manzanilla, un boldo. El Señor guarda parte de su misericordia. ¿Sí? Por tanto, el mensaje que le quiero dar es, no, hermano, pero no hayan esos satánicos, no, son cosas del mundo. Pero ir al mecánico también, la mecánica también es sabiduría del mundo, la medicina, todo. Esto, un estudiante de medicina, todo se basa en la evolución. Todas las explicaciones vienen de ahí, pero ahí no cuestionamos absolutamente nada. Y yo no estoy haciendo una defensa de esas cosas. Lo que estoy diciendo es que hay un equilibrio, y el equilibrio es ir al Señor primero. ¿Sí? Y en una de esas no tengo que gastar plata. ¿Sí? Es así de sencillo. Tengo que ir al Señor porque el Señor ofrece un tratamiento mejor, y no para solo quitarnos un síntoma, para que estemos bien un tiempo o un momento. El Señor pretende transformar nuestras vidas, no solo dar un alivio sintomático, sino que nos ofrece una verdadera transformación espiritual para que seamos personas estables espiritualmente. ¿Sí? El mundo le llama salud mental. Yo también en mi profesión así le digo, pero la Biblia nos habla algo mayor. No solo ser mentalmente estable, ser espiritualmente estable. ¿Sí? Termino con este versículo. Primera de Pedro 5, versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, escuche con atención, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Dios nos ayude a obedecer esta palabra. Espero que nos haya animado, que los haya exhortado a dar un paso de fe, un paso de madurez, ¿sí? A no desmoronarnos tan rápido como nos hemos desmoronado. Tenemos una salida, y esa salida es Cristo y su palabra. Si decimos ser creyentes, no podemos seguir por la pala, porque nos vamos a hundir aún más, como muchas veces lo hemos hecho. Necesitamos ir al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.